Gracias a la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y gracias a Teva por su amable invitación. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar acerca de sepsis con enfoque a factores de riesgo en los pacientes en terapia intensiva y también algo acerca de la experiencia en pediatría en el Centro Médico Nacional, aunque ahora yo ya estoy en la Subdirección General Médica del ISSSTE. Estas son algunas cifras, algunos números que les vamos a presentar de un estudio que tenemos en el 20 de noviembre. Bueno, en el desarrollo de los antibióticos y los antimicóticos, sabemos que es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX y esta es una herramienta que ha permitido que el aumento en la esperanza de vida en los últimos 100 años haya crecido y que muchas cirugías y muchos progresos científicos hayan sido posibles, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, después del desarrollo de los antibióticos y los antimicóticos. En el desarrollo de la humanidad tenemos más de 100 millones de años en donde los seres humanos jugamos un papel importante solo en los últimos 5 o 10 mil años y en donde las bacterias y los hongos y los microorganismos pues juegan un papel importante desde hace mucho tiempo. No es difícil entonces poder entender cómo es que al desarrollo de cada nuevo antibiótico y antimicótico y a cada nuevo medicamento, pues tenemos el desarrollo de resistencias y los retos muy importantes con nuestros pacientes actualmente en las unidades de cuidados críticos. Así es que por eso es que vamos a tener esta revisión. Sabemos que tenemos en la clasificación de los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. También tenemos antibióticos que actúan a nivel de los ribosomas como antimetabolitos. Tenemos antibióticos que afectan. Muchas gracias. ¿Esto señalo? ¿Y con el de abajo cambio? Con este cambio. ¿Hacia la computadora? Ajá. Y en los pacientes, en los pacientes que tienen estos estados metabólicos en sepsis, bueno, pues tenemos un problema muy importante. La sepsis es la principal causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos y más del 50% de los pacientes que tienen sepsis tienen arriba de 65 años. Además, hasta el 48% de estos pacientes cursan con procesos neutropénicos y una gran mayoría cursa con enfermedades crónicas asociadas a un estilo de vida moderno, a obesidad, a hipertensión, estas enfermedades crónicas que están costando al país y a todos los países un gran problema en el mundo. En Estados Unidos se reportan más de 500,000 casos al año de procesos sépticos y en México la letalidad varía entre 6.4 y 30 por cada 100 egresos. De estos, bueno, pues tenemos bacterias, hongos, parásitos y hay algunos fenómenos bioecológicos en el descontrol inflamatorio que hemos podido estudiar con ciertamente recientes. Por ejemplo, que en relación a las bacterias, estas crecen hasta 100,000 veces más cuando están expuestas a aminas vasoactivas como noradrenalina. Y esta presión selectiva potencia bacterias que pueden ser saprófitas a potencialmente patógenas. Algunos factores químicos como la utilización de antibióticos de amplio espectro, la utilización de antiinflamatorios y algunos otros medicamentos que utilizamos en los pacientes en las unidades de cuidados críticas reducen las resistencias del sistema inmunológico, afectan la cantidad del factor de necrosis tumoral, lo aumentan, lo disminuyen, o bien hacen todo un descontrol, un desbalance en el sistema inmunológico. Y además, bueno, estos factores nutricionales excesivos enterales y parenterales, que tienen ya todo un estudio acerca de cuándo se tiene que iniciar, y hay toda una controversia que quién más que ustedes para saberlo, de cuándo se inicia, cuándo no iniciamos la alimentación en el paciente con cuidados críticos y qué complicaciones metabólicas tan serias podemos tener. Entonces, bueno, en todo esto las bacterias juegan un papel muy importante. Solo por recordar, los gram positivos, el lipopolisacárico, el ácido lipoteicoico de los gram negativos,
las exotoxinas que actúan como superantígenos. Y bueno, en la etiología de los procesos sépticos tenemos bacterias gram negativas, bacterias gram positivas y hongos, sobre todo desde las cándidas. Todas ellas juegan papeles importantes en la etiopatogenia. Además, la patogenicidad de estos hongos, además el tipo de paciente crítico que tenemos, además estos procesos tan importantes en pacientes quemados, en pacientes multiinvadidos, pequeños o grandes, recién nacidos pretérmino, extremos, menos de 1000 gramos. Todos estos factores, bueno, pues intervienen en esta etiopatogenia de la sepsis, sepsis severa, choque séptico y falla orgánico múltiple que se presenta tanto en los pacientes pequeños desde los primeros días de vida hasta en los pacientes mayores de 65 años, que son hoy los más frecuentes en sus unidades de terapia intensiva de todos lados. Las infecciones sistémicas por hongos tienen una morbilidad que ha incrementado la incidencia en las últimas 3 décadas y sobre todo en pacientes neutropénicos que cursan con procesos inmunosupresores como cáncer, como enfermedades, pacientes. Y la mortalidad pues varía entre un 40, un 50, hasta un 70% cuando estamos hablando, por ejemplo, de aspergilosis. Esto representa un costo hospitalario muy importante y hasta un 50% más cuando se trata de infecciones sistémicas por hongos, porque entonces además el paciente tiene toda una serie de factores multiinvasivos, dispositivos plásticos, uso de ventiladores, muchos coloides y además el uso de los antimicóticos que también son de un costo-beneficio importante, pero que al final del día incrementan el costo global de todos estos pacientes. Las infecciones nosocomiales, bueno, también tienen, como les decía al inicio, enterobacterias, cocos gram positivos, cándidas, aspergillus. Y en México, algunos estudios mencionan hongos en diversas incidencias, en porcentajes que van desde 1 hasta 30% en algunos estudios aislados. Es muy importante que, ya lo mencionaba aquí el doctor, participemos en este tipo de estudios, porque después tenemos estudios que no son comparables en las unidades, en las diferentes unidades, o que no son comparables con otros países, y entonces pues sí es muy importante que se participe en todo este tipo de estudios. A la hora de buscar literatura mexicana para poder presentarles, a ver cómo estamos, pues resulta de que tenemos algunos estudios que han estudiado 25 pacientes, otros que estudiaron 30, otros que estudiaron chiquitos, y no tenemos un criterio muy estándar para realizar los estudios. Entonces, bueno, sí es muy importante que tengamos información nacional propia, porque además debemos de conocer la bacteriología, la microbiología de las unidades, de cada una de nuestras unidades en donde nos desenvolvemos, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el tratamiento apropiado desde el inicio? ¿Cómo vamos a seleccionar o cómo vamos a pensar en el tratamiento antimicótico y antimicrobiano si no conocemos la realidad de nuestras propias unidades? Miren, hay epidemiologías diversas, estas por ejemplo publicadas en el año 2002, que no son de nuestro país, en donde Cándida se presenta en 90%, albicans es más frecuente, después tenemos Atropicalis, Cruzei, Glabrata, Aspergillus hasta en un 8%, y algunos otros como Fusarium, Pseudosporidium, Cryptococcus, Mucor, en fin, los porcentajes etiológicos son diversos en los diferentes estudios que podemos encontrar en la literatura. En el Centro Médico Siglo XXI, por ejemplo, al 2003, bueno, habían hecho algunos cortes y entonces encontraron que incrementaron mucho las infecciones por hongos, sobre todo por Candida albicans y también por Candida no albicans, y entonces encontraron una P estadísticamente significativa, es decir, que las infecciones sistémicas por hongos han tenido en los últimos años, en las últimas décadas, un incremento sustancialmente importante, y además que compromete seriamente la vida de nuestros pacientes, porque las infecciones micóticas son infecciones poco pensadas desde un inicio y por lo tanto poco tratadas.
y en donde debemos de tener un cuidado muy importante para poder seleccionar el antimicótico adecuado y también una conciencia muy importante acerca de cómo prescribimos los antibióticos, que quizás sean los factores selectivos más importantes en el desarrollo de las infecciones micóticas. Infecciones sistémicas en las vías urinarias es más importante, sin embargo, las fungemias quizás sean las más peligrosas por las características de los hongos y por las características de este hongo que está viajando en todo el organismo y que puede llegar y hasta quedarse en algún sitio santuario y entonces hacer una meningitis micótica o una endocarditis micótica que va a comprometer seriamente la recuperación de un paciente. Endoftalmitis hasta en 1%, infecciones del sistema nervioso central, sobre todo en las vías urinarias, que es el sitio más proclive para este tipo de enfermedades. La activación de la inflamación en una respuesta infecciosa, en una respuesta sistémica, se presenta a los siguientes 120 minutos y esto lo podemos pensar para infecciones causadas por hongos o infecciones por bacterias, en donde el factor de necrosis tumoral va a tener una incidencia más elevada entre los 60 y los 120 minutos, así como la interleucina 6 entre los 120 y 160 minutos. Entonces, estos mecanismos proinflamatorios que nos han ayudado a comprender cómo es que nuestros pacientes tienen un problema tan importante como es que nosotros tenemos que tratarlos, pues son importantes de revisar en temas como la sepsis, el paciente grave con el que seguramente ustedes están conviviendo todos los días. Y bueno, recordemos cómo es que hacen nuestras defensas. Tratan de procesar, echan a andar mecanismos por medio de macrófagos, opsonización, fagocitosis, y tratan de eliminar a este enemigo procesándolo, matándolo, comiéndolo, etcétera, etcétera. La adhesión del leucocito al endotelio juega un papel muy importante porque, bueno, están involucradas todas estas citocinas proinflamatorias, 6, 8, 10, el factor de necrosis tumoral, las bradicininas, los leucotrienos, las prostaglandinas, y en donde el daño epitelial es muy importante y el sitio de inflamación es una parte como células presentadoras de antígenos. Este daño epitelial, bueno, pues ocasiona todos los fenómenos de trombosis, alteraciones en la microvasculatura, inflamación, procesos de coagulación, incremento, disminución de la fibrinólisis, problemas de adhesión, que al final de las cuentas traducen en los pacientes en estado crítico un problema de cuadros clínicos severos, que pueden afectar desde procesos inflamatorios locales hasta procesos generalizados, fiebre, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, en el hígado y también en grandes cantidades, bueno, comprometer el gasto cardíaco, las lesiones vasoactivas, incluso el shock séptico. Los conceptos para las secuelas clínicas en sepsis. Bueno, pues tenemos los conceptos que todos acá manejamos en relación a la respuesta inflamatoria local, a la respuesta antiinflamatoria, en donde el descontrol en este sistema de respuesta inmunológica hace un SIRS o un síndrome de respuesta antiinflamatoria sistémica, que además tiene componentes como compromiso cardiovascular, alteración de la homeostasis, mecanismos de apoptosis, disfunción orgánica y supresión del sistema inmunológico, en donde, bueno, los grupos de antibióticos que se han utilizado hasta las fechas juegan un papel muy importante en la selección de la flora. La epidemiología de algunas otras infecciones, en algunas otras series, habla de 7 a 10% de infecciones en hongos en Estados Unidos causado por cándidas especies, y en algunos hospitales universitarios las infecciones micóticas, bueno, se han incrementado alrededor de 400%, dentro de los cuales ya hablábamos, Candida albicans es de los más importantes, Candida tropicalis, y en donde los costos pues se incrementan de manera muy importante, los costos en la mortalidad y en la morbilidad de estos pacientes. La mortalidad cruda habla de un 57%, la mortalidad atribuible a hongos y también 17% de las infecciones hospitalarias. En la medida en que podamos registrar mejor cómo están nuestras infecciones intrahospitalarias, qué gérmenes las causan, cómo están nuestras incidencias,
entonces tendremos la verdad absoluta o la verdad relativa en ese momento de la estudio para saber cómo es y qué es lo que le está pasando a nuestros pacientes, qué gérmenes son los que están comprometiendo más a nuestros pacientes ya de por sí inmunocomprometidos. Otras series, Cándidas no albicans, el mecanismo de acción de algunos antimicóticos en los sitios donde actúan y los sitios de acción de algunos antifúngicos. Esta es la historia de cómo han sido desarrollados los antimicóticos. Y bueno, en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, esta incidencia de casos de pacientes con enfermedades micóticas, miren, la incidencia en la unidad de terapia intensiva pediátrica, contra la incidencia, bueno, en los otros lados, en la UCI, en infectología, en cirugía, en neurocirugía o en cuidados críticos de la posquirúrgica, entre enero y agosto del 2006, la distribución de estas infecciones, bueno, pues urosepsis, como reportado también en la literatura, sepsis y neumonías, y bueno, pues tenemos 197 casos, por ejemplo, de fiebre y neutropenia en pacientes pediátricos, en donde Candida albicans se reportó de las infecciones fúngicas que reportaron estos 197 casos, un 9.3%, y de estas 12 fueron Candida albicans y 3 Candida tropicalis. El 30% de estos pacientes falleció, se vio reflejada esta mortalidad, con neutropenia profunda sobre todo, y esto, bueno, pues asociado a otros factores importantes en la aparición de este tipo de infecciones micóticas. Además, bueno, tenemos algunas otras incidencias de infecciones en las unidades de cuidados intensivos adultos, en donde vemos que las infecciones de vías urinarias, las neumonías y después las infecciones, las bacteremias, son las más importantes en esta incidencia, en estos datos. Y un fenómeno muy importante acá lo representan las resistencias bacterianas y las resistencias que tienen los microorganismos y que está condicionado por múltiples factores, desde antibióticos, una gran cantidad de antibióticos que se utiliza en las especies primarias, en los gobiernos, en donde las regulaciones no nos salen como quisiéramos, y las regulaciones, bueno, pues tienen todo este tipo de implicaciones políticas, en donde la comunidad además tiene un factor importante por la autoprescripción, y en donde el desarrollo de medicamentos y vacunas, de nuevos medicamentos y nuevas vacunas, y no tanto el desarrollo, sino la comercialización de estos productos, bueno, pues puede tener algunos enfoques que son discutibles y que deben de ser analizados para sugerir mejores estrategias acerca de cómo estos factores van a contribuir en la aparición de resistencias en los microorganismos, aspectos internacionales de regulación y, por supuesto, cómo utilizamos este tipo de antibióticos en los hospitales, cómo es que nosotros tenemos la prescripción, cómo es que controlamos los antibióticos y cómo es que nosotros prescribimos. Esto es algo muy importante y de reflexión y estudios importantes en cada uno de los sitios en donde colaboramos, porque ahí es donde vamos a encontrar las respuestas, en donde nosotros podemos incidir en cómo estamos prescribiendo. Factores que incrementan las resistencias, bueno, son conocidos de todos. Pacientes con inmunocompromiso, incremento en la severidad, control de infecciones o descontrol de antibióticos, incremento en las profilaxis no bien fundamentadas, antibióticos empíricos, una gran cantidad de inicios empíricos no siempre bien enfocados, el abuso de los antibióticos por áreas y unidades de tiempo, algunos que hacen fuerte presión selectiva contra algunas colonias que finalmente mutan, resisten. Los volúmenes de uso son muy importantes, así como los tiempos de esquema, las clases de resistencia y los radios de inhibición de estos antibióticos en las unidades de cuidados intensivos, en donde tenemos que guardar espacios y en donde tenemos que guardar aislamientos protectores, aislamientos preventivos para nuestros pacientes, que bueno, van a influir en cambios micro y macroevolucionistas de este tipo de microorganismos. Y por supuesto que hay una correlación entre la resistencia y la mortalidad. El incremento en la resistencia se ha incrementado también seriamente la mortalidad, y hay suficientes evidencias en la literatura.
que nos han hecho reflexionar acerca de sepsis por estreptococos resistentes, sepsis por salmonelas resistentes, por E. coli, diferentes variedades, y conocemos todos los mecanismos que utilizan las bacterias para resistencias, transposones, plásmidos, intercambio de material genético, en donde hemos podido desarrollar, investigar mecanismos de resistencia, inhibición de enzimas, alteración de las membranas, de los sitios blancos o de los precursores o de las enzimas, o bien de los canales. Hay también evidencias en la literatura en donde la implementación de las estrategias para el control de los antibióticos, pues debido a que el uso, por ejemplo, indiscriminado de antibióticos como las vancomicinas o las cefalosporinas de tercera generación, pues ha incrementado la incidencia de bacterias resistentes. Se debe de tener políticas de control de antibióticos, colaboración entre los servicios de infectología, de microbiología, epidemiología hospitalaria y farmacología, con énfasis en las unidades de cuidados intensivos. Es una parte importante para la mejora en la calidad de los sistemas de salud de prácticamente todos nuestros hospitales. El manejo de los antibióticos y las estrategias, por ejemplo, en el control de los gram positivos, es una parte muy importante en la presión selectiva que se ejerce hacia las bacterias y también hacia otros microorganismos que desarrollamos. Evidencias de esquemas antibióticos utilizados a dosis subóptimas, pues nos hablan de incidencias incrementadas de neumonías nosocomiales asociadas a ventilador e infecciones serias que elevan la mortalidad de las unidades de cuidados intensivos. Además, controles externos con autorizaciones de antibióticos en cuanto a las políticas de restricción. Y tenemos toda una nueva serie de conceptos en la respuesta orgánica y en cómo podemos determinar cuándo nuestro paciente, cuál es el mejor marcador para determinar cuándo está en respuesta inflamatoria sistémica asociada o no a sepsis y cómo vamos a poder influir. Van a tener ustedes hoy en esta sesión toda una serie de pláticas acerca de los antimicóticos, sus indicaciones, usos, etcétera. Pero miren, con un problema tan importante como el choque séptico, en donde están involucrados, dice cómo vamos en tiempo, gracias, factores de necrosis tumoral, mecanismos de apoptosis, en donde todas estas células presentadoras de antígenos están involucradas en el shock séptico, no tenemos la menor duda de que esto es todo un reto clínico. Primero entender todo este mecanismo fisiopatológico y luego saber en qué podemos incidir y cuáles son las mejores intervenciones que vamos a tener para el adecuado manejo de nuestros pacientes. Los aislamientos específicos son una parte muy importante. Una estrecha colaboración con el área de bacteriología y de micología nos va a ayudar a saber cómo están nuestras bacterias, qué es lo que estamos aislando con más frecuencia, cuándo tenemos un aislamiento más, una incidencia incrementada en el aislamiento de las pseudomonas, de las cándidas o de los estafilococos. La mortalidad relacionada con un esquema inicial incorrecto. Debemos de escoger desde el principio tratamientos antibióticos o antimicóticos desde el inicio bien, porque el tratamiento empírico inicial inapropiado, vean ustedes cómo incrementa la mortalidad en una manera muy importante y con P's estadísticamente significativas en cualquiera de los estudios que se puedan mostrar y que ustedes pueden consultar en la literatura, como el uso de un régimen inadecuado de antibióticos o de antimicóticos, causa presiones selectivas y reportes en el incremento de resistencias. Y también una parte importante es la duración de la estancia hospitalaria y la duración de los tratamientos. Vean cómo al incrementar la estancia hospitalaria en días, el paciente, tiene antibióticos inadecuados, valorables o antibióticos apropiados que incrementan la sobrevida acumulada o que disminuyen la sobrevida acumulada cuando se trata de problemas de este tipo. ¿Cuáles son las recomendaciones de intervención? Debemos de tener protocolos de manejo, tratamientos combinados, ajustar los tratamientos a las 48 horas de acuerdo al reporte de microbiología o de micología y usar criterios establecidos para la duración del tratamiento. Criterios bien establecidos, tratamientos iniciales adecuados, sospechar desde el principio, conocer nuestra bacteriología, conocer la incidencia de las infecciones que tenemos en nuestras unidades
para saber entonces cuáles son los tratamientos empíricos iniciales más adecuados y qué debemos de modificar. Los episodios, bueno, pues secundarios por algunas otras enfermedades, conocer el perfil de resistencias de cada una de las bacterias y de los hongos de nuestras unidades, optimizar los tratamientos en los pacientes, seleccionar los mejores desde el principio, rotación estricta de los antibióticos, una parte muy importante y además todo un reto para el diseño de las rotaciones de los antibióticos. Es necesario hacer, bueno, pues sí, todavía más, porque tenemos que brindarle o tener la posibilidad de brindarle la mejor oportunidad a nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos. Algo muy importante, la prevención de las resistencias en el nuevo milenio, el lavado de manos en el control de las infecciones, una actividad tan sencilla, pero que se nos olvida pues con frecuencia bastante, y entonces aquí tenemos una posibilidad de mejorar en la incidencia de este tipo de enfermedades serias y que comprometen la vida de nuestros pacientes. Hay una parte en la prevención que el CDC establece como estrategias que pueden ser utilizadas en la prevención de resistencias en el caso de las bacterias, por ejemplo, en vacunación, en el retiro de catéter, en el manejo de dispositivos plásticos, en el uso racional de antibióticos, aplicar el control de los antimicrobianos, información local, utilizar la información local que tenemos, tratar la infección, no la contaminación ni la colonización, saber cuándo evitar el uso de antibióticos de amplio espectro y de alta selectividad, presión selectiva como la vancomicina, suspender los tratamientos una vez que la infección hayamos corroborado que no existe o que ya desapareció, evitar la transmisión en el aislamiento de los patógenos, romper la cadena de contagio, además identificar el patógeno, tratar de identificar el patógeno en la mayor parte de los casos y por supuesto el apoyo de los expertos cuando esto sea necesario. El apoyo del epidemiólogo hospitalario, del infectólogo, una parte importante en el manejo de este tipo de enfermedades. Los 2 minutos, ya, me faltan como 5. Los factores de virulencia, los mecanismos de defensa del huésped, la gama de antibióticos, los principios de uso que debemos de recordar que en los pacientes críticamente enfermos, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción son diferentes, se alteran, además de que la edad de los pacientes juega un papel muy importante en el manejo de estos pacientes. Las primeras decisiones en el estado del paciente, en el estado ácido-base, en el estado de hidratación, los tipos de medicamentos que tenemos que utilizar, qué otras patologías tienen asociadas, la prescripción o no con el criterio médico clínico, con un AP estadísticamente significativo, es decir, cuando decimos que un paciente se ve mal, es porque el criterio clínico de este médico que ya está muy desarrollado, este paciente está mal. Entonces el criterio clínico, que es algo que nos distingue mucho en México con respecto a algunos otros médicos no tan clínicos de otros países, bueno, pues es algo que no debemos de perder, que debemos de cultivar. Conocer el sitio de infección, conocer qué antibióticos, conocer la flora, la epidemiología, las terapias de desescalación en el caso que sea necesario, el cambio, el control adecuado de los medicamentos, las áreas hospitalarias en donde se debe tener un control de uso de antibióticos para no incrementar la incidencia de infecciones micóticas, disminuir los tiempos de los esquemas, el uso terapéutico juicioso de los antibióticos, de los antimicrobianos en general. Hay una serie de estrategias muy importantes que, bueno, pues ahí está la literatura y también la presentación. Y el uso juicioso es una parte muy importante, el estudio de las resistencias y los programas de educación continua en los que estamos inmersos este fin de semana, pues nos tratan de garantizar que el éxito de los antimicóticos, de los antibióticos, sea parte de la nueva era, parte del siglo XXI. Es importante iniciar los tratamientos adecuados, es importante que las dosis y los tiempos sean los adecuados, cambiar los tratamientos cuando sean necesarios. Bueno, ahí están algunos links que ustedes pueden accesar, que seguramente están también en su página de la asociación. Y bueno, pues, doctores, muchas gracias, señoritas enfermeras, qué amables por su atención, en obvio de tiempo, le agradezco.